Sí, Indira, hablemos un poquito sobre justo eso que mencionas, porque incluso tú hiciste, pues convocaste o compartiste, mejor dicho, la convocatoria que se estaban haciendo desde la sociedad civil, sobre todo desde organizaciones de mujeres, para respaldar, para manifestarnos en contra de estos retrocesos en derechos. Había dos ejemplos particulares que son recientes. Me gustaría que si de repente puedes darle un poco más de información a la audiencia de qué se trata, ¿no? Hay un intento por modificar la figura de feminicidio y otro por criminalizar las denuncias, sobre todo en el ámbito de violencia familiar, ¿no? ¿Crees que esto es algo como sistemático que corresponde a una agenda antiderechos de renovación popular? Sí, son leyes dos, las que tú has mencionado, sobre todo que están buscando aprobarse en estas últimas semanas, otra vez en esta especie de lógica de feria que sienten que existe ahora en el Parlamento. Una ley tiene que ver con la cuestión de las supuestas denuncias falsas, que no es más que una ley que busca perseguir a las denunciantes. Hay mucha gente que incluso puedo pensar que de buena fe cree que en el Perú hay que restringir la posibilidad de que las mujeres hagan denuncias porque hay denuncias falsas, pero lamentablemente no hay ninguna estadística, porque no existe una estadística que justifique que se quiera penalizar a mujeres que denuncian, ¿no? Este proyecto busca eso, sancionar penalmente a una denunciante, sobre todo a una mujer denunciante de un caso de violencia, si es que la ley, o perdón, si es que la denuncia hubiese sido archivada. Y todos sabemos que en nuestro país, lamentablemente, las denuncias por violencia de género, incluso las denuncias más atroces de violencia sexual contra mujeres o contra niñas, suelen ser archivadas por la lentitud del sistema de justicia, por la corrupción. Discúlpeme, acá hace pocos años hemos conocido audios de jueces supremos, o sea, no estamos hablando de un juez de menor nivel, sino jueces supremos negociando sentencias de violación a menores, diciendo si querían que se archive el caso o si querían rebajar la pena. Entonces, la evidencia de la corrupción sistemática en el sistema de justicia, sobre todo cuando se trata de mujeres o población vulnerable, es clarísima. Entonces, pensar que una denuncia archivada es una prueba de una denuncia falsa o de la intencionalidad de una mala mujer o de malas mujeres, como dice además este proyecto de ley, que es un mamarracho realmente, porque una de las fundamentaciones del proyecto de ley es que hay una actitud sistemática de las mujeres, ¿no? Como en el Sí, Perú para sistemáticamente nos corregir. encanta denunciar a los hombres porque somos, pues, ¿qué? Desubicadas, desaforadas, y no resiste ningún tipo de lectura lógica, ¿no? En el Perú, por supuesto, tenemos un sistema de justicia deficiente que a todos los administrados en general les produce pues una sensación pues de ineficiencia, de impunidad, pero no existe ninguna evidencia que demuestre que las mujeres sistemáticamente ponen denuncias falsas para afectar a los varones. Al contrario, lo que vivimos las mujeres, sobre todo las más vulnerables, es una respuesta e indolente de parte del Estado, de parte del sistema de justicia, la falta de capacitación a los operadores, sobre todo en materia especializada, la indiferencia de la policía, que muchas veces ni siquiera recibe adecuadamente las denuncias, el peloteo en el sistema de justicia, no tenemos las suficientes cámaras GESEL, por ejemplo, para recabar los testimonios de las víctimas más vulnerables, de los niños, de las niñas, todo eso contribuye a que luego haya impunidad y que se llegue a denuncias archivadas. Eso no es evidencia de denuncias falsas. Pero bueno, ese es uno de los proyectos de ley que pretende aprobar Renovación Popular en el Parlamento. Creo que hay que incidir mucho en la explicación. No se trata aquí de decir que el proyecto de ley solamente habla de denuncias falsas y por eso no deberíamos protestar respecto a él, porque todos sabemos que no hay cómo probar una denuncia falsa, entre comillas, solamente con el archivamiento. Y quiero recordar además que el Código Penal ya contempla un tipo penal, un delito de denuncia calumniosa, es decir, que si alguien te ha denunciado alguna vez por cualquier tipo de acto y por supuesto esa denuncia tenía una intencionalidad de calumnia detrás, se puede denunciar eso, pero eso no significa que son las mujeres las principales este, las promotoras de ese tipo de actos, ¿no? Y lo que se busca es construir esa figura que sí, son las mujeres las que están promoviendo indiscriminadamente denuncias contra los varones. Y el segundo proyecto de ley, que es igual de peligroso, es el que está intentando eliminar la figura del feminicidio. De esto creo que ya es mucho más evidente el sinsentido, ¿no? Querer borrar la tipificación que ha permitido, primero, nombrar los casos de feminicidio que existen en el Perú. Si no se tiene una tipificación específica, no se va a saber cuántos casos de feminicidio hay en nuestro país. Y vamos a ser un país que cree que es lo mismo que a una mujer o a una persona la maten porque le robaron el celular, que maten a una mujer frente de sus hijos, a manos de su pareja,
¿no? Por una cuestión de control, de subordinación y de afectación en el marco de una relación de confianza, ¿no? Entonces, eso es algo que no se puede permitir. Quieren eliminar el delito de feminicidio para convertirlo simplemente en un delito de asesinato en pareja, ¿no? O sea, borrar el hecho de que las mujeres son más vulnerables en nuestro país, lamentablemente, y en todos los países del mundo, cuando se trata de vínculos de violencia de género, ¿no? Entonces, eso es lo que está en riesgo también. Bueno, estos proyectos se están debatiendo en la Comisión de la Mujer, así que hay que alertarnos. Quedan pocas semanas en realidad para que se acabe la legislatura del actual Parlamento y como digo, este Congreso nunca la tuvo, pero si alguna vez la tuvo ya no la tiene ningún tipo de legitimidad para legislar en temas tan importantes y menos aún hacerlo sin ningún tipo de fundamentación ni legal, ni social, ni de ninguna otra índole, ¿no? No, claro, o sea, ellos son los que señalan que hay ciertos grupos que tienen agenda, pero los que tienen una agenda muy clara y sistemática, como tú has señalado, parecen ser ellos. Hay una ley más que quiero consultarte, que tiene mucho que ver con todo lo que tú has defendido a lo largo no solo de tu vida personal, sino de tu carrera como parlamentaria, como mujer que hace política, ¿no? Que tiene que ver con el tema de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad, ¿no? Fernando Rospigliosi, dentro de esta nuevamente agenda que tiene de impunidad, de amnistía para las Fuerzas Armadas, pues ahora pretende volver a, es decir, resignificar lo que significa un delito de lesa humanidad para delimitar de nuevo qué es un delito de lesa humanidad, lo que podría afectar a quienes ya tienen condenas por lo retroactivo que podría resultar, e incluso ha dicho que en el Perú no han existido este tipo de delitos, lo que contradice pues muchos años, décadas de jurisprudencia, ¿no? Creo que es una más de esta trayectoria de Fernando Rospigliosi para favorecer a las Fuerzas Armadas y a los, digamos, no solo excesos, sino a los abusos, delitos que ha cometido. Claro, mira, lo que están buscando con estas leyes, que muchas no les han funcionado porque han sido inaplicadas por los jueces en nuestro país, pero es dar carta libre a que se cometan estos actos de violación a los derechos humanos contra personas civiles, contra personas inocentes nuevamente, ¿no? En los 80, en los 90, ha pasado hace muy poco, lo estamos viviendo todavía, incluso con casos como el de Huancavelica. Entonces, sí, ¿no? Son normas que lo que buscan es sentar precedentes nefastos, más que para seguramente modificaciones a nivel de los juzgados, para darle carta libre a estos efectivos militares y policiales de que tienen el poder político respaldándolos, para que hagan lo que deseen hacer con las personas simplemente por existir, por protestar, en algunos casos ni siquiera protestar, ¿no? Estamos hablando de gente que simplemente es de la más vulnerable en nuestro país, en comunidades, gente que pertenece a grupos étnicos, a pueblos originarios y que pueden ser agredidos por representantes de las Fuerzas Armadas o policiales y no pasa nada, ¿no? Entonces, esta ley es, pero además es muy ilustrativa, ¿no? Del tipo de proyecto que es el Fujimorismo, ahora que se discute tanto el Fujimorismo en el marco de esa segunda vuelta, yo diría efectivamente que eso es lo único que le ofrece el Fujimorismo al país, ¿no? En esa segunda vuelta es la necesidad casi desesperada de tener todo tipo de dispositivos, todo un armatoste legal para poder operar con total impunidad, con autoritarismo, con represión. Entonces, quien quiera venir a blanquear el fujimorismo a esas alturas no entiende la magnitud de los tentáculos de poder que tiene, ¿no? Porque claro, se aprueban estas leyes y uno no es que escuche a las Fuerzas Armadas o a sectores sanos de las Fuerzas Armadas deslindar de esto. Al contrario, ¿no? Están muy tranquilos esperando que el fujimorismo les apruebe estas leyes. Yo diría, ¿no? Si tuviéramos unas Fuerzas Armadas y policiales que realmente hubieran comprendido el sentido de la democracia, serían los primeros en decir, nosotros no necesitamos estas leyes, no necesitamos Mm. que el poder político intervenga para intentar limpiarle la cara a quienes desprestigian el uniforme militar o policial. Pero no, por supuesto, no, hay un silencio y una complicidad total en estos últimos años con las leyes que se han aprobado. Entonces eso evidencia, por supuesto, el tipo de proyecto que existe, ¿no? Detrás de este fujimorismo parlamentario, ¿no? Que es el intento de consolidar un poder absoluto, violento y represivo. Sí, muy lamentable, ¿no? De querer reescribir además la historia y la memoria. Indira, para cerrar, hace pocos días Ahora Nación presentó una propuesta de unidad
con muchos puntos interesantes. Tiene, creo que 4 bloques grandes, pero tiene propuestas concretas. Te quería preguntar de todos estos puntos, ¿cuáles pretendes hacer tuyos? ¿Cuáles van a ser quizás tus principales iniciativas legislativas? Bueno, ya este domingo vamos a tener por fin confirmación de cómo va a estar la segunda vuelta, pero además ya se terminan el conteo de llegar al Parlamento nuevo. ¿Cuáles serían tus principales iniciativas legislativas o hacia qué estarían orientadas? Bueno, en general tenemos un compromiso que hemos asumido durante esta campaña de buscar, por un lado, desmontar todo el paquete de normas, de decisiones que han impuesto de manera arbitraria los partidos que nosotros denominamos como parte del pacto mafioso, ¿no? Las leyes pro crimen, las leyes pro impunidad, pero también todas estas leyes que lo que han hecho es hacernos retroceder en materia de derechos, en materia educativa, en materia de derechos de las mujeres. O sea, ese es por un lado, un gran objetivo, ¿no? Y hay que pelearlo, por supuesto. Entendemos que la correlación de fuerzas, si bien es distinta a la del actual Parlamento, ¿no? Te da al menos un aire en la Cámara de Diputados, va a ser también una correlación que va a tener que respaldarse mucho en la ciudadanía, en las organizaciones, en la capacidad de movilización que pueda haber desde la sociedad. Y por otro lado, además de tratar de desmantelar todo este ¿no? montaje de impunidad y de normas hechas a la medida de intereses particulares, el buscar también promover otras leyes que busquen hacernos avanzar, ¿no? Porque la idea es esa, la idea es avanzar en este periodo buscando ir a contracorriente de lo que ha pasado en los últimos 10 años, ¿no? Que hemos tenido desde el Parlamento el intento de bloqueo de derechos. Es lamentablemente casi una década que hemos perdido en materia de discusión pública en derechos básicos de los ciudadanos, en educación, en salud, en derechos de las mujeres, en cuestiones que son mínimamente además un consenso en cualquier país democrático, ¿no? Entonces también eso es parte del trabajo que queremos realizar. En mi caso, en temas laborales, en temas de derechos de las mujeres, en temas de alimentación. Ha sido un poco los temas que hemos colocado en campaña y el documento que se ha compartido públicamente de Abra Nación también va en esa misma línea, ¿no? Hay otros temas importantes que por supuesto van a ser parte del trabajo de la bancada, que buscamos además que sean parte de una discusión pública en este momento. La discusión no puede ser simplemente quién te da más miedo, ¿no? O que nos intenten presentar a la señora Fujimori como si fuera casi un ser virtuoso, ¿no? Un ser angelical que de pronto solamente baila en actividades pequeñas, casi cerradas, y se presenta como una pobre madre de familia, o la hija, ¿no? Que recuerda al padre, sino pues la líder de un proyecto político que está impulsando una agenda desde los últimos 10 años en este Parlamento en particular, pero hay otros temas que quedan fuera de discusión, ¿no? En este periodo, ¿no? La salud, la educación, los temas laborales, los temas de las mujeres, la reforma política. Entonces, sí, sí hay una voluntad de tratar de incidir, ¿no? En esa discusión pública que es tan necesaria ahora. Qué bueno, Indira, te agradezco muchísimo tu tiempo, el haber podido conversar de todos estos temas que creo que es importante conocer las posturas de quienes van a integrar casi casi que ya seguro el nuevo Parlamento. Y bueno, esperemos pues que ahora que se ha anunciado por fin que el domingo tendremos resultados, pues haya respeto por la elección popular, ¿no? Bueno, esperamos que sea el caso y habrá que también mantenernos vigilantes para que bueno, este proceso que ya ha tenido muchas dificultades y en realidad que ha sufrido muchos ataques y embestidas de sectores que no aceptan lo que la gente decide, pues pueda continuar la parte final, ¿no? Que es la segunda vuelta. Bien, muchísimas gracias, Indira, y pues te deseamos Gracias. lo mejor para esta nueva etapa que inicias. Estaremos en contacto y pendientes de la fiscalización tan importante de Ahora Nación. Muchas gracias, hasta luego. A ti, Indira, gracias. Ha sido Indira Wilca, quien es ya virtual diputada por el partido Ahora Nación y pues con quien hemos podido conversar un poco de todo lo que viene sucediendo en el país, que es diverso y sucede en diversas instancias, además, en el plano de lo político, en el plano de lo que pasa en el Ministerio Público, en el plano de lo que pasa en las universidades, de lo que quiere hacer y deshacer el Congreso en el poco tiempo que queda.